Vamos a resolver el problema 4 de la segunda práctica de transistores BJT. El problema nos pide diseñar el seguidor de emisor que se ve en la figura 3 para que funcione con una corriente de emisor DC de 1 mA. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los datos que nos brinda el problema. Primero podemos ver que la corriente en el emisor tiene un valor de 1 mA. Y también nos dice que existe una pérdida máxima de voltaje de 1 voltio en la base, entendiendo una pérdida de voltaje como un voltaje negativo. También nos dice que las fuentes de alimentación disponibles son de más y menos 5 voltios. Entonces, pensamos que voltaje colector-colector es de 5 voltios y voltaje emisor-emisor es de menos 5 voltios. También nos dice que la constante beta tiene un valor de 100. El voltaje base emisor tiene un valor de 0,7. El voltaje de efecto Early tiene un valor de 100 voltios. Y la resistencia característica de la señal tiene un valor de 50 kiloohmios. También que la carga tiene un valor de 1 kiloohmio. Ok. Entonces, con estos datos podemos comenzar a resolver el problema. Bueno, ¿cómo comenzamos? Lo primero que deberíamos hacer es encontrar las corrientes del circuito, las corrientes principales. Entonces, podemos definir que la corriente del colector es alfa veces la corriente en el emisor. Conociendo que la corriente del colector también puede ser definida de esta forma, dado que alfa es beta sobre beta más 1. Conociendo estos valores, podemos reemplazar y encontrar el valor de la corriente en el colector, que nos va a salir 0,99 miliamperios. Ok. Entonces, ahora podemos encontrar el valor de la corriente en la base. De forma similar, dado que conocemos que la corriente en el colector sobre la constante beta nos da la corriente en la base, con los valores conocidos de 0,99 por 10 a la menos 3 sobre 100, podemos encontrar que la corriente en la base es de 9,9 microamperios. Entonces, ahora que ya conocemos los valores de las corrientes, podemos pasar a encontrar las resistencias. Entonces, para encontrar la resistencia en la base, tenemos que analizar el diagrama. Si nos remontamos a la teoría de capacitores del electromagnetismo, sabemos que al suministrarle voltaje DC, el capacitor se va a cargar y va a generar un campo eléctrico. El campo eléctrico no va a permitir que la corriente fluya a través de él. Entonces, la corriente que viene por acá, que la vamos a llamar la corriente de la señal, va a ser muy pequeña, va a tender a cero. Por lo tanto, la corriente que queda va a ser la corriente de la base, que va a fluir por el único camino disponible que tiene, que es a través de la resistencia de la base. Entonces, podemos definirla mediante ley de Ohm, diciendo que un voltaje de partida, que en este caso va a ser tierra, menos un voltaje de llegada, que en este caso va a ser el voltaje base, sobre una resistencia que se oponga a su paso, va a darnos la corriente. Si de esa ecuación despejamos la resistencia, vamos a tener lo siguiente: RB es igual a 0 menos voltaje en la base sobre la corriente en la base. Ahora, analicemos lo que se dijo anteriormente de que el voltaje de pérdida en la base tiene que ser negativo. Si analizamos esta ecuación de acá, donde definimos la resistencia en la base, si fuera de 1 voltio, nos saldría una resistencia negativa o que la corriente fluye en el sentido contrario, lo cual en este caso no es lo mejor, pues se trata de un transistor y sabemos que la corriente ingresa a la base, entonces el sentido ya está predeterminado. Por lo tanto, tenemos que definirlo de la manera que se hizo. Si reemplazamos los valores que ya conocemos, vamos a encontrar que esto vale, no tiene un valor de 1 por 10 a la menos 3, tiene un valor de 9,9 por 10 a la menos 6.
la resistencia en la base nos va a dar 101 kilo ohmios. ¿Ok? Entonces, ahora podríamos seguir con la resistencia en el emisor, pero para ello primero tenemos que encontrar el voltaje en el emisor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si sabemos que el voltaje base emisor es igual al voltaje base menos el voltaje emisor, de aquí podemos despejar el voltaje emisor como voltaje base menos voltaje base emisor. Siendo todos estos valores conocidos, podemos decir que es menos 1 menos 0,7, dándonos un voltaje en el emisor de menos 1.7 voltios. Ahora sí, de manera similar a como se hizo con la resistencia en la base, podemos definir la resistencia en el emisor. Esta vez, esta va a venir en este sentido. Por lo tanto, un voltaje de partida, que es el voltaje emisor, menos un voltaje de llegada, que es el voltaje emisor-emisor. Por lo tanto, decimos que VE menos VEE sobre la corriente en el emisor nos va a dar la resistencia en el emisor. Reemplazando los valores conocidos, sabemos que menos 1.7 menos 5, sabemos que el voltaje emisor-emisor es negativo, sobre la corriente del emisor, que sí tiene un valor de 1 por 10 a la menos 3. Conocemos ahora que la resistencia en el emisor vale 3,3 kilo ohmios. Entonces, prácticamente ya conocemos todas las variables de operación en DC. La corriente en el colector, la corriente en la base, la resistencia en la base, la resistencia en el emisor. Muy bien. Ahora vamos a proceder con el análisis de pequeña señal. Entonces, ¿cuáles son los valores que necesitamos? La transconductancia la podemos definir como la corriente del colector sobre el voltaje térmico. Conociendo que el transistor se encuentra en condiciones de temperatura normales, el voltaje térmico va a ser de 25 milivoltios. Por lo tanto, la transconductancia será de 0,99 por 10 a la menos 3, que es el valor de la corriente del colector, sobre un valor de 25 por 10 a la menos 3. La transconductancia será 0,0396 amperios voltio o 0,0396 Siemens. La resistencia en el emisor, por otra parte, se define como el voltaje térmico sobre la corriente del emisor, siendo estos también, la resistencia de minúscula del emisor, ¿verdad? La resistencia interna. Se define entonces de la manera que se mencionó, reemplazando los valores. Tenemos que tiene un valor de 25 ohmios. Muy bien. Lo siguiente que el problema nos pide es la resistencia interna. Ok. Vamos a calcular RIN como el paralelo entre la resistencia reflejada en la base y la resistencia en la base. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos la resistencia reflejada en la base? Después de analizar la teoría, se llega a esta fórmula. R y B es igual a beta más 1, resistencia de minúscula, más el paralelo de la resistencia del emisor, con la resistencia de carga, con la resistencia de salida por el efecto Early. Ahora, no conocemos el valor de la resistencia de salida por el efecto Early, pero sabemos que esta se define como el valor absoluto del voltaje de efecto Early sobre la corriente en el colector. La resistencia de salida del efecto Early va a ser 100 sobre 0,99 por 10 a la menos 3, que nos resulta en 101
0,01 kilo ohmios. Entonces, ahora podemos calcular la resistencia reflejada en la base. Como será, R y B va a ser igual a 100 más 1 por 25 más el paralelo de estas. Eso lo vamos a calcular de la siguiente forma. 1 sobre 3.3K más 1 sobre 1K más 1 sobre 101.01K. Reemplazando estos valores, vamos a conocer que R y B tiene un valor de 79.45 kilo ohmios. Entonces, ya conociendo estos valores, R de entrada, la resistencia de entrada va a ser 79.45 kilo ohmios por la resistencia en la base, que sabemos que tiene un valor de, vamos a recordarlo, 101 kilo ohmios, sobre la suma de estas, en paralelo, ¿verdad? Entonces, resistencia de entrada tiene un valor de 44,47 kilo ohmios. ¿Verdad? Ya. Ahora, si entendemos como que RIN como una resistencia en serie a la resistencia propia de la señal, la resistencia característica, podemos calcular el voltaje de entrada, el voltaje IN mediante un divisor de tensión. Voltaje IN va a ser igual a RIN sobre RIN más RSIG por el voltaje de la señal. Entonces, si pasamos al otro lado de la ecuación el voltaje de la señal, vamos a tener RIN con un valor de 44,47 kilo ohmios sobre 44,47 kilo ohmios más RSIG, sabemos que tiene un valor de 50 kilo ohmios, voltaje IN sobre voltaje SIG va a ser igual a 0,47 voltios por voltio. Una relación de amplificación o de atenuación en este caso. Ahora, vamos a calcular la relación del voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Para ello, vamos a recurrir a esta imagen. Si analizamos, lo único que yo he hecho es trasladar la resistencia de salida del efecto Early a la parte de abajo. Bueno, trasladarla para que sea visualmente más familiar y podamos notar que si esta se encuentra acá ahora, está en paralelo a la resistencia del emisor y a la resistencia de carga. De esa forma, el voltaje IN, comprendiendo que se encuentra aplicado acá, aquí falta la resistencia SIG, comprendiendo que se encuentra ahí, podemos entender que mediante un divisor de voltaje podemos encontrar el voltaje de salida. Entonces, voltaje de salida lo vamos a definir como el paralelo de la resistencia en el emisor con la resistencia de salida efecto Early con la resistencia de carga sobre la resistencia de minúscula más la resistencia del emisor en paralelo con la resistencia de salida del efecto Early con la resistencia de carga por el voltaje IN, que es el suministrado de esa parte del circuito. Entonces, si reemplazamos todo esto con los datos numéricos que tenemos, vamos a tener que 1 sobre 3.3K más 1 sobre 101.01K más 1 sobre 1K sobre 25 más lo mismo de arriba, 1 sobre 3,3K más 1 sobre 101.01K más 1 sobre 1K por 20, ¿verdad? Entonces, podemos calcular que Vout sobre 20 va a ser igual
a 0,9682 voltios por voltio. Ok, reemplazando eso en la calculadora simplemente. Ahora, finalmente, podemos encontrar la ganancia de voltaje global mediante esta relación. Sabemos que se define voltaje de salida sobre el voltaje de la señal. Ahora, conocemos que el voltaje de salida es 0,9682 veces el voltaje de entrada. Y conocemos que el voltaje de entrada tiene un valor de 0,47 veces el voltaje de la señal. Haciendo los reemplazos correspondientes, podemos encontrar que el voltaje de salida va a ser 0,9682 por 0,47 veces el voltaje de la señal. Por lo tanto, la ganancia de voltaje global va a ser Vout sobre Vsig de 0,9682 por 0,47, lo cual nos va a resultar en una ganancia global de 0,455 voltios por voltio. Ahora, finalmente podemos encontrar la resistencia de salida mediante la siguiente fórmula. Resistencia de salida propia de todo el circuito va a ser resistencia de salida de efecto Early en paralelo con la resistencia del emisor, en paralelo con la resistencia E minúscula más la resistencia de la base, en paralelo con la resistencia de la señal de beta más sobre beta más 1. Entonces, Rout será igual a 1 sobre 1 sobre 101.01K más 1 sobre resistencia del emisor con un valor de 3,3K más 1 sobre 25 más el paralelo de estas dos. Sabemos que RB tiene un valor de 100K por 50K sobre la suma, ¿verdad? 100K más 50K. Todo esto a su vez sobre 100 más 1. Entonces, si reemplazamos todos estos datos en la calculadora, encontramos que la resistencia de salida tiene un valor de 320,42 ohmios. Y este es el dato que nos faltaba para completar el problema. Y eso sería todo.